Baruch Hashem Abba Yahweh, bendito sea nuestro Abba Yahweh, nuestro Padre Celestial Yahweh. Berajá para ustedes, bendiciones para ustedes, amados Ajim, amadas Ajot, para ustedes, para todas Mishpashot, su familia. Bendiciones, Berajá en los hogares de nuestro Abba Yahweh. Berajá para los jóvenes de nuestro Abba Yahweh, para los padres de familia que se esfuerzan en dar ese ejemplo, en practicar los mitzvot y dar ese ejemplo a sus hijos. Berajá para los verdaderos ministros y profetizas, ministras de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos duros, y hablo no solo de la pandemia, tiempos en que las personas le dan la espalda a la palabra de nuestro Abba Yahweh, y cuando el hombre le da la espalda a nuestro Abba Yahweh, vienen tiempos duros sobre su vida, porque se aparta del Creador, de aquel que lo puede sostener. Cuando el hombre se aparta de practicar los mitzvot y la palabra de nuestro Abba Yahweh, vienen consecuencias a su vida. Recuerde que cada acto trae una consecuencia, y esto lo que está pasando en la humanidad, no solo por el COVID, sino también los malos administradores, los presidentes, los políticos bandidos, las instituciones gubernamentales que son corruptas. Esto es consecuencia del alejamiento que ha tenido el hombre con nuestro Abba Yahweh. Es consecuencia de la dureza del corazón del hombre. Es consecuencia de la rebeldía del hombre y de todas estas cosas que afectan la vida cotidiana de todos los hombres. Es consecuencia de la desobediencia de los escogidos. Que nuestra Abba dice que huyamos a los montes, y muchos escogidos venden las fincas y se vienen a la ciudad a padecer estas consecuencias, a sufrir estas consecuencias, todo porque el enemigo les hizo creer en su mente y su corazón de que sus hijos tienen que buscar un mejor futuro. Señores, ya no hay futuro. Esa es la última. Esa es la noticia del día que hemos venido anunciando. Ya no hay futuro. No hay futuro para sus hijos. No hay futuro para sus nietos. Pero sí hay futuro para nuestros hijos y para nuestros nietos y para nosotros, los creyentes y practicantes de la palabra de nuestro Abba Yahweh que nos dejó. Ahí está el futuro, en la palabra. Un hombre corrupto sí puede gobernar, pero no puede liberar. Un hombre corrupto lleva el país al caos, no lleva el país hacia el éxito. Un hombre corrupto es una persona que no sabe administrar. Su mente es pequeña, menos en nuestra Abba Yahweh. Y de eso voy a hablar. Voy a hablar de los presidentes y voy a hablar de los políticos, que son inútiles, son incapaces, inútiles para llevar un país hacia el éxito. Incapaces en sus políticas de gobierno. Eso es lo que estamos viendo hoy día. Un grupo de personas perezosas, gordas. Un grupo de personas de mente y de corazón, soberbio y altivo. Ayer pasó una senadora en Colombia. Es como hoy día por la pandemia ellos se han limitado a estar por el internet. Y dejó el micrófono abierto en su computadora y dijo unas palabras a los políticos, a los compañeros de ella, y lo que dice, palabras ofensivas, obscenas, y esta gente la reacción de ellos fue reírse, porque así está su corazón, su vocabulario. No hay persona de boca más cochina que el político, y así está el pueblo, porque ese es el ejemplo que ellos le dan al pueblo. Cuando debería existir una moral que prohíba a estas personas hablar así en público. Se supone que están sacando las leyes, están legislando. Imagínense, una mujer, un hombre con esta boca tan cochina, tan podrida, si eso lo hace ante el país, ¿cómo será en su casa? Bueno, que en su casa sea como sea,
pero que nos respete a los ciudadanos que estamos en este país. Y lo que hicieron estos otros, en vez de reprenderle y decirle, hombre, modere su vocabulario, se largaron a reír, porque todos ellos son lo mismo. Son personas de un vocabulario obsceno, son personas de un vocabulario vulgar, y aunque tengan títulos, demuestra que son de abajo. Son de abajo. Hasta la mulita de este señor Juan Valdés también tiene título. Hoy día un título lo tiene hasta un burro. Y ellos están llenos de títulos. Voy a hablar en la bendita palabra de nuestra Abba Yahweh. En el libro de Wayikra. Levítico en sus Biblias. Con tristeza digo Biblias, porque el que tenga Biblia, estando en esta palabra, pues está en Roma. Y está con Roma. Nosotros hay que hacer un esfuerzo, así como hice el esfuerzo de comprar esa Biblia, pues hay que hacer el esfuerzo de tener la palabra, bájela. Por internet se puede bajar la palabra hebrea, y no cuesta, sino por ahí que 50 centavos de dólar, sin mucho. Vamos al libro de Wayikra en el capítulo 19, Pasukim 13, donde dice la bendita Dabar de nuestra Abba Yahweh. No defraude a su vecino, no lo robe, no retraerás el jornal del trabajador contigo toda la noche hasta la mañana. Son palabras de nuestra Abba Yahweh que cada momento el ser humano, los ricos, los empresarios, los políticos, están pisoteando. Porque aunque a ellos no les importe, deberían atender a la palabra de nuestra Abba Yahweh, porque ellos, como administradores de los países, darán cuenta de su administración ante nuestro Abba Yahweh. Darán cuenta de sus palabras. Por nuestras palabras seremos justificados o seremos condenados. Si eso hablan entre ellos y se tratan así entre ellos, que son los honorables senadores, que de honorables no tienen nada estas ratas. De honorables no tienen nada estas ratas. Y el 95% del Congreso, del Senado, de los representantes a la Cámara, diputados, etcétera, son corruptos. Pero aquí hay algo que debe de llamar la atención a estas personas. Algo que deberían ellos de reflexionar y meditar en esta enseñanza que nuestra Abba Yahweh, nuestro no, que no es de ustedes, que mi Abba Yahweh está dando a través de este humilde Naví, de este humilde rabino. Dice que no defraude a su vecino ni lo robe. Hay muchas maneras de defraudar a una persona, de decepcionar a una persona, de robar a una persona. Estos políticos son expertos, estas ratas de cuello blanco de Colombia son expertos, los del Ecuador son expertos, las ratas de Chile, las ratas de Brasil, las ratas de cuello blanco. Estoy hablando de ratas de cuello blanco, estoy hablando de los políticos, estoy hablando de los que desgraciada y desafortunadamente llevan las riendas de nuestros países. Estoy hablando de las ratas de México, de las ratas de los países de Centroamérica, Nicaragua, de todo, El Salvador, Honduras, todos. Porque por más que quieran justificarse, sabe que hacen negocios chuecos. Todas estas ratas de Centroamérica, desde México hasta abajo, Suramérica, son los que están gobernando los países. Y por eso tienen los países quebrados, porque ignoran la palabra de nuestra Abba Yahweh. No defraude a su vecino. En las campañas políticas, ¿qué prometen? Prometen los shamayim, los cielos y la tierra al pueblo. Les prometen obras que el pueblo necesita. Les prometen trabajo que el pueblo necesita. Les prometen ayudarle. Y el pueblo necesita esa ayuda. Les prometen regalías de petróleo, de cobre, de carbón, de minerales. El pueblo necesita esas regalías. Y el político es un experto en la mentira,
en la manipulación al pueblo, tiene aquí los tentáculos y el pueblo es el títere y ellos son los titiriteros. El político es el peor manipulador. Ellos saben lo que el pueblo necesita y le dan al pueblo no lo que el pueblo necesita, sino lo que el pueblo quiere escuchar y necesita escuchar. Pueblo ignorante, pueblo pobre, pueblo miserable que cree en las palabras de esos políticos corruptos y mentirosos, y cuando los ponen allá y suben al puesto por esos pobres que compran los votos. Aquí hubo un senador en Colombia, hay un senador, Arturo Char, esta otra senadora que se escapó de un hospital, no porque estaba loca, sino porque ella sabía lo que le venía. Cuando el río suena es porque piedras lleva. Ella cometió su pecado, huyó a Venezuela y desde allá dijo que este senador Arturo Char había comprado votos allá en la costa, votos para él poder subir al Senado. Señores, eso no pasó a más. La fiscalía corrupta, la procuraduría corrupta, los jueces corruptos y el Senado corrupto y el presidente corrupto y los políticos corruptos lo han promovido, lo promovieron y es ahora el presidente del Senado. Un caso que debería de llamar la atención al presidente, a los jueces, a los procuradores. Hoy día la procuradora de aquí de Colombia, una procuradora de una procuraduría, está diciendo que se les dé casa por cárcel al abogado Cadena y al otro abogado compañero de él, involucrados en estas cosas de Álvaro Uribe Vélez. ¿Cómo es que una procuradora va a pedir casa por cárcel a un bandido, a un socapador de otro bandido como es Uribe? Así está este país y así están todos los países, desgraciadamente, de Sudamérica. Vámonos pasito, dice. Entre ellos no nos pisemos la manguera porque estamos con la manguera apagando el mismo fuego de corrupción. Somos bomberos, no nos pisemos la manguera. Somos corruptos, no rompamos la cobija de la corrupción con la que nos arropamos todos. ¿Dónde están estas entidades? Por eso es que cuando yo escucho que la policía va a investigar, que la fiscalía va a investigar, que el ejército va a investigar, que la procuraduría va a investigar, que la contraloría va a investigar, señores, son investigaciones plagadas de corrupción. Ya están llamando a estos políticos al juez. ¿Qué hubo, Julanito? No me vas a involucrar, no me vas a... Si acaso dame una condena bajita y casa por cárcel. No me vas a dañar mi carrera política. Es tremendo. Estos desgraciados, estas arpías, estas sanguijuelas, estos gusanos, son los que están liderando y dirigiendo la política de Colombia y de toda Centroamérica, porque en todos los países es la misma corrupción. En Odebrecht, ¿qué pasó con lo de Odebrecht aquí en Colombia? Señores, muchos países hicieron temblar a estos políticos y aquí en Colombia no pasó nada, ni pasará. Con el inútil de Álvaro Vélez, ¿qué pasó? Se dejó quitar el mar de Colombia. Con el inútil de Juan Manuel Santos, ¿qué pasó? No pasó nada. Un arreglo chimbo por ganarse solamente un premio Nobel. No le importó nada más. ¿Qué pasó con este señor de Iván Duque? ¿Qué está haciendo? Nada. Por ahí salió anoche diciendo que él invierte, que la plata no se gasta, se invierte en dar a conocer que las personas, en propagandas chimbas ahí, que la persona se aprenda a lavar, se aprenda a poner mascarilla. Eso ya todo el mundo lo sabe. No desperdicie el dinero, señor Iván Duque, en tonteras, que ya todo el mundo sabe cómo tiene que ponerse la mascarilla, sabe que tiene que lavarse las manos. Utilice ese dinero en ayuda al pobre, en mejorar el salario del pobre. Utilice ese dinero en darle al pobre, a los trabajadores, la prima de junio, que pasó y no pasó nada. Pasó eso y no pasó nada.
y el trabajador se quedó esperando su prima, su jornal. Y ustedes sí la recibieron, los del Congreso. Pulpita la recibieron ahí. Y no es cualquier prima, es un platal que ustedes no se lo ganan, se la roban al pueblo. Y mire lo que dice la palabra, Iván Duque. Mire lo que dice la palabra. Ratas del Senado, ratas del Congreso, ratas de los representantes a la Cámara, ratas de los diputados, ratas de los alcaldes, ratas de los gobernadores de los municipios y de las provincias. Mira lo que dice Levítico en sus Biblias. No defrauden. Ustedes le están robando las energías al pueblo obrero. Le están robando el trabajo, el tiempo al pueblo obrero. Le están quitándola y robándole la dignidad al pueblo obrero. Y están volviendo miserable al pueblo obrero, al pueblo trabajador, a la clase obrera, a aquel que vive el día a día, el jornalito, para poder llevar un bocado de comida a sus casas. Como dijo la profetisa ahora, ¿cuántos políticos han muerto en el mundo? De 1000 uno y de 100 ninguno. Pero ¿cuántos pobres estamos muriendo? ¿Cuántos? Miles, cientos de miles. Y el rico pipón en la casa, los cantantes en sus casas, los actores en sus casas, los presentadores de programas y noticias en sus casas, los empresarios en sus casas, los políticos ratas inmundas en sus casas, los presidentes inútiles en sus casas, promoviendo a través de todo este círculo de sanguijuelas, de chupasangres al pueblo: quédate en casa. ¿Por qué el pueblo está muriendo? ¿No se dan cuenta que el pueblo muere? Es porque el pueblo pobre tiene que exponerse a las enfermedades, a las injusticias de la ley, de la policía, a las injusticias de sus leyes corruptas. Por eso es que muere, porque él tiene que salir a rebuscar la comidita. Él se muere de hambre porque no hay ningún presidente que le dé mensualidad, que le dé su arriendo. No solo es darle kit de comida. ¿Y dónde están los servicios, imbécil presidente Duque? ¿Y dónde están los arriendos? ¿Dónde está el transporte para ese trabajador? Los servicios, el gas, los servicios de agua, luz, teléfono, gas, arriendo. ¿Cree que solamente con la miseria, la limosna que usted le da, ese pobre va a sobrevivir? Así es como usted piensa que su pueblo sobreviva. Para eso se subió allá a explotar, a oprimir y a devorar a su pueblo. Para eso levantó su mano cochina, así juro. ¿Qué juraste? Un presidente tiene que sacar de su casa a los políticos corruptos. Tiene que sacar de su corazón el amor verdadero por su pueblo. Tiene que ir a ayudar a su pueblo, a aportar a su pueblo, a poner las empresas en sintonía. A ver qué tomando como presidente. Soy el líder de mi pueblo colombiano. Pero usted es un gobernador. Turbay Ayala, Virgilio Barco, César Gaviria y muchos más. Juan Manuel Santos, Álvaro Uribe y muchos más antes de ustedes, como ustedes, inútiles, incapacitados, mentes de pollo, corazones de piedra, cuerpos de estatua, no se mueven para ayudar, boca llena de mentiras. No defraude. Le prometen en campaña política al pueblo y las expectativas puestas en ese presidente, o en ese senador o en ese político que vino a prometerle, y después el pueblo se siente defraudado, decepcionado. Pueblo
Pueblo ecuatoriano está como loco en la calle. Pueblo brasileño está como está en la calle rebuscándose cuando los ricos están resguardándose del virus y no quieren que muera el pueblo. Ahora este otro presidente, este otro alcalde de Medellín pidiendo que vengan de allá médicos, desmeritando los médicos colombianos que son capaces y que están día a día poniéndole el pecho a la tempestad. Por estos bandidos que tienen conexiones políticas, ideológicos, idealistas, diferentes, que no se da cuenta que de allá pueden mandar mucho médico infiltrado haciéndose pasar por médico, infiltrado de Cuba para traer el socialismo a Colombia. Mira el peligro con estos de las FARC ahí en el Senado. Y dice que no tiene que ver la política con salvar vidas. Pues si va a salvar vidas, empiece a pagar el arriendo a los pobres para que no se expongan. Empiece a pagarle los servicios a los pobres para que no se expongan. Empiece a darles alimento a los pobres para que no se expongan. Empiece a dar internet a todos los pobres para que los niños desde casa estudien. Porque como ustedes, ni aunque nuestro Padre Celestial les diga que el estudio no vale, ustedes se enfocan en decir, sí hay futuro en el estudio, cuando mi Padre Celestial dice, no hay futuro en el estudio. Palabra. Aleluya. Gloria al Señor. Por eso se hacen vanos, ineptos, corruptos, insensatos, inútiles, vagos, vanos. Apuesto a que el salario de los políticos es puntual. El salario de los generales es puntual. El salario del ejército, la policía y de todas estas gentes que trabajan en las instituciones del gobierno es puntual. Pero los del magisterio, los de los pobres, los de los profesores no es puntual. Los de los médicos no es puntual. Los de los trabajadores, peor, no es puntual. Pero los de ellos sí. Estos bandidos les roban al pueblo colombiano, al pueblo ecuatoriano. Al menos en Ecuador, el presidente dijo, voy a rebajar los sueldos de los políticos y me rebajo el mío. Pero en Colombia no. En muchos países de Sudamérica no. Estos bandidos están viendo la situación que es celestial para acabarles el orgullo, para quebrantarles la soberbia. Y ni aún así entienden estos corruptos de corazón. No se rebajan los sueldos, prefieren congelárselos pero con la misma tarifa. Ganando hasta 30 millones, un bandido de estos que no sirve para nada. Están desesperados los senadores y congresistas de Colombia por reunirse nuevamente allá, en el Congreso, en el Senado, físicamente. Porque allá tienen el tinto, la comidita, la camaradería, la payasería. Allá está el circo y los payasos necesitan ir allá a la carpa del circo. Para darse ínfulas de que son importantes. Sacan leyes y leyes. Todo tiene que tener un límite. Todo en la vida no es leyes, señores. Así el pueblo como vive, con tanta ley. Prohibido respirar, prohibido mirar, prohibido hablar, prohibido caminar, prohibido tal cosa, prohibido dormir. Prohibido, ¿hasta dónde pues? Pero todas las leyes son para el pueblo, porque cuando ustedes roban y hacen su fechoría, tienen el escudo de la misma ley y aplazan el juicio. Y como los jueces inútiles no son capaces de decir nosotros somos los que estamos para legislar, pues ellos simplemente interpretan una ley que no saben ni cómo interpretarla. Porque estos bandidos de la política no tienen la capacidad para legislar. Entonces de aquí le envían una tontera al juez. Y el juez dice, no, pero es que yo veo que él hizo el mal. Sí, este político robó. Pero es que aquí dice que hay que comprobarle. Ni porque vean los videos. No, el video no se toma como prueba, dicen. Le roban la justicia al pueblo. Le roban el dinero al pueblo. ¿Cómo es que ellos ganan hasta 30 millones un senador? 28 millones de pesos y 20 millones en adelante un general, un coronel ganándose 15 millones en adelante.
Y el pueblo, el trabajador, el que le da la plata al pueblo, el que paga el salario a estos corruptos, ganándose 870 y punta. ¿Qué hace un pobre con esa miseria? Porque eso es una limosna de salario. 880.000 pesos, ¿y acaso eso para qué? ¿Ustedes vivirían con eso? Su respuesta sería no. ¿Y quién dijo que por ser políticos tienen que ganar exageradamente? Están demostrando que se suben a la política es simplemente por la plata y no por ayudar a sus hermanos pobres. No les interesa al pueblo, les interesa su propio bienestar. ¡Canallas! Eso es una canallada. Defraudando al pueblo, desangrando al pueblo, porque no es al Estado, es el pueblo el que mantiene al Estado. Es el Estado quien atenta contra el pueblo, no el pueblo contra el Estado. Es el Estado que está matando al pueblo colombiano. Dejo solo, pero están robando de una manera tremenda, tan audaz, que este presidente y estos políticos están quedando ricos. Ricos. Reciben ayuda de la Unión Europea, reciben ayuda de los árabes, reciben ayuda de Estados Unidos. ¿Qué hacen ese dinero? Para su bolsillo. Si envían 7 millones de euros, 4 para ellos y 3 se reparten en tonteras, y de esos 3 también siguen robando. Finalmente al pueblo llegará por ahí si acaso uno. Y hacen al pueblo más pobre. Oiga, son tan tontos, el pueblo es más miserable cada día. Si yo soy un empresario, yo tengo que pagarle bien a mi trabajador para que ese trabajador invierta en mi empresa en la cual está trabajando, me compre mi calzado, o me compre mis bolsos, o compre carros, casas de las que los constructoras están haciendo. Pero si el trabajador vive asalariado, vive humillado con un salario mínimo, ¿eso para qué? Pongan un salario digno. Si un trabajador se gana siquiera 2 millones de pesos, ese trabajador va a invertir en neveras, en estufas, en televisores, en zapatos, en ropa, en ahorrar, en una casa, en poder comprarse un carro, en poder hacer un préstamo, porque va a decir el banco, tiene con qué responder. Se está ganando son 2 millones de pesos o más. Ustedes tienen al pueblo enseñado a mendigar. Le robaron la dignidad y el orgullo al pueblo colombiano. Ustedes todos se han cortado con la misma tijera, son cortados. El salario al pobre lo aplazan, pero el de ellos, ese no puede faltar. Eso es sagrado, dicen ellos. Hay soldados que ganan una miserableza de 880.000 pesos. ¿Eso para qué? Hay soldados que se han pensionado con el ejército y ganan una miserableza, o con la marina y ganan una miserableza. Hay profesores que se han pensionado y no les alcanza esa miserableza de sueldo. Hay enfermeros que se han pensionado, se han jubilado y no les alcanza esa miserableza de sueldo. No retraerás el jornal del trabajador. Ustedes le roban al pueblo. El mes tiene 28 días y ustedes lo han permitido hasta de 30 y 31 días. Le están robando mensual hasta 2 y 3 días de su jornal, de su tiempo, de sus horas al pueblo. ¿Por qué no corrigen eso? La matemática no miente. 7 días tiene la semana, 4 días tiene el mes, 28 días. 28 días. ¿De dónde salen que 30 y 31 días? Eso es lo que ustedes le hacen al trabajador y lo explotan. Y le roban esos días al trabajador.
van a pagar. Acá pueden que se den vida, ínfulas, buena vida, ínfulas, de que son importantes, pero ante nuestro Padre Celestial son basura. En vez de decirle a los empresarios, aquí se le va a pagar al colombiano, al obrero colombiano, no salario mínimo, eso tienen que quitarlo de sus mentes, de sus chequeras, de su corrompida constitución. Y decirle a los empresarios, es que si es empresario es porque tiene, señor. Y si no, no venga aquí a los países de Sudamérica a oprimir con la ayuda de los gobiernos y los políticos al pueblo centroamericano y al pueblo suramericano. El trabajador merece. El obrero se respeta, señores, porque es el que le da a ustedes de comer y no ustedes al pueblo. El Estado no le da de comer al pueblo. El pueblo es el que mantiene los corruptos del Estado. ¿Dónde están esas primas? Todavía en el Estado, todavía el gobierno, acolitándole a los empresarios. Malos administradores. Nunca había ocurrido un COVID, una plaga, aquí en nuestros países. A nivel mundial estoy hablando. Y en 4 o 5 meses ya los países quebrados. Es por la mala administración. Colombia tiene sendos mares. Ni siquiera Uruguay está como Colombia. Y no tiene mar. Colombia tiene sendos mares. Y toda esa plata, toda esa riqueza, se la están robando los presidentes. El presidente de Colombia y sus políticos. Los de Sudamérica son ricos en minerales, en fauna, en flora, en agua, señores. Y son los más pobres, siempre pidiendo préstamo. En 4 meses han quebrado, no fue el COVID, es la mala administración de ustedes, presidentes. Han quebrado los países, la corrupción suya, la corrupción es de ustedes, no del pueblo. El pueblo por eso cada día se expone y se muere. Repito, ¿cuántos presidentes se han muerto? ¿Cuántos alcaldes han muerto en el mundo? ¿Cuántos políticos han muerto en el mundo? Si acaso de 1001 y de 100 ninguno. Porque el pueblo es el que está llevando la peste. Es el que está llevando del bulto. Es el que está muriendo por la peste. Porque el pueblo dice, bueno, o la peste o el hambre. No le queda de otra sino la peste. Exponerse a salir el bocado de comida, a buscarlo. Todos son los corruptos. Vamos al libro de Misle, Proverbios, Misle. Misle. Capítulo 14. Capítulo 14. Pasukim 28. La honra de un melej, de un presidente o de un rey, yace en tener multitud de gente. Si es poco el pueblo del príncipe, esto es su ruina. Oiga bien, la honra de un melej yace en tener multitud de gente, pero no como esclavos. Colombia es un país de 50 millones de personas, poquito más que España. Y todas estas personas, en su gran mayoría, por no decir su totalidad, son esclavas. Hace muchos años, Colombia luchó contra el Imperio Español, que vino acá, a Sudamérica, a querer implantar una monarquía. Y un grupo de hombres, porque no solo fue Bolívar, un grupo de generales, incluyendo a Bolívar, y de hombres, soldados de las naciones de Colombia, de allá de Venezuela,
de Ecuador, de Perú y de Bolivia sirvieron en ese ejército y se unieron para acabar con esa tiranía, para enfrentar y luchar contra esa monarquía. Hoy día esa monarquía cambió el nombre, pero la misma figura política se ha quedado implantada en los países, porque el pueblo sigue sintiendo y teniendo la necesidad, el deber y la obligación de mantener esa monarquía. En pocas palabras disfrazadas, Estado. Ese Estado es una monarquía, señores, que manda, que vigila, que ordena, que exprime, que explota, pero que no se preocupa por la verdadera necesidad de su pueblo, que ha dejado olvidado al pobre, al pueblo, y se ha centrado por ellos suplir su propia necesidad, su propia gula, su propio gusto, su propia avaricia. La honra de un pueblo, de un presidente, yace en la multitud de pueblo. Que ese pueblo esté bien tenido, esté bien pagado, esté bien vestido, esté bien protegido por ese Estado, por ese presidente, esté bien cuidado, que esté bien alimentado, que esté vigilando el presidente a las empresas de gas, de luz, de agua, que esté vigilando a los empresarios, que no sean usureros con los trabajadores del pueblo. No deben pagar impuestos el pueblo, no debe pagar impuestos los nacidos en las naciones de Sudamérica, de Centroamérica, de nuestros países. El impuesto debe pagarlo los extranjeros. El presidente tiene que aprender a administrar las riquezas que están en su país: el oro, la plata, el níquel, el cobre, el petróleo, el carbón, todos esos minerales. Tiene que aprender a administrar el turismo sin dañar las fuentes hídricas, sin dañar el ecosistema. Pero se acostumbraron a que el pueblo sea su esclavo. Impuesto a la cola, a la gaseosa, impuesto al arroz, impuesto a tal cosa, impuesto va a comprar, impuesto a todo, porque ellos tienen cómo pagar con sueldos exorbitantes, pero el pobre no. Arriendos caros, deja que el mismo propietario imponga el arriendo, el monto del arriendo. Págueme tanto, y si se atrasa lo voto o me le quedo con la nevera, con el televisor, con qué cosa. Y el presidente tranquilo, no dicen nada estos ratas, estos bandidos. Solamente quédese en casa, y cierran obligadamente y acordonan a los barrios, a las comunas, a las favelas, porque como a ellos no les falta nada y dan una miseria mercadito. ¿Y dónde está el arriendo? Repito, ¿dónde está la luz de ese pobre? ¿Dónde están los servicios públicos de ese pobre? ¿Con qué cocina ese pobre? ¿Han pensado en eso? ¿A dónde duerme ese pobre? Esa familia pobre, ese padre, esa madre familia, que también son colombianos, o ecuatorianos, o brasileños, o centroamericanos, o mexicanos. Ustedes no piensan en eso. Presidente cabeza huecas, políticos cabezas huecas, corazones de piedra, gente inútil. Bueno fuera que se los llevaron vendavales, esa hojarasca, porque son hojarasca, que sirvieran para candela. Pero también dice: la honra de un melec, de un presidente, yace en tener multitud de gente, pero multitud de gente bien. El presidente y el Estado deben de brindarle al pueblo bienestar. Esa es la palabra, bienestar. Aquí en Colombia están matando así a montones a los líderes sociales. Están desplazando los grupos armados al margen de la ley a poblaciones enteras, en la costa, en Cúcuta,
en el Guaviare, en el Bichada, en toda Colombia, en Bogotá, en las comunas. ¿Qué hace el presidente? Nada. ¿Qué hace el ejército inútil de Colombia? Nada. ¿Por qué es inútil? Ni siquiera han comprado aviones para defenderse de una guerra el día de mañana. Porque viven en un mundo de mentira. Así como los cogió el COVID, así los va a coger la guerra, con los brazos abajo. No han comprado aviones de combate. Ejército inútil que en vez de proteger a su gente, a su pueblo, se alía muchas veces con los paramilitares y con los grupos al margen de la ley para quedarse con tierras del pueblo. Y esto no es nuevo, esto es una repetición de hace años. Pregúntele a Uribe. Pregúntele a los expresidentes viejos. Y esto no es nuevo. La guerrilla tomó el mando y mire dónde está en el Senado. Gente con un arrepentimiento falso. Tanto que mató. ¿Dónde están las personas indemnizadas por las FARC? ¿Dónde están? ¿Dónde está el campesino indemnizado? Las madres, los padres de familia que le mataron sus hijos indemnizados por la FARC. Los hijos, padres, sus madres, ¿dónde están indemnizados por la FARC? Y eso cuando se hizo ese trato de paz, hubo un presupuesto para esto. ¿Dónde está ese presupuesto? Tanto elefante blanco en Colombia. ¿Dónde están esos políticos corruptos? Pero eso sí, a ellos sí se les pagó. Pero al pobre no son capaces de pagar el sueldo digno. Vergüenza, presidente Duque, dele vergüenza a Senado y Congreso y políticos de Colombia, que ustedes ganan dinero de sobra y el pueblo no gana nada, solo su lástima, solo su burla, solo su risa, solo su indiferencia. Con ustedes y para ustedes han creado un trato en la ley especial y para el pobre despreciado. Si es poco el pueblo del príncipe, esto es su ruina. No habla de cantidad, habla del bienestar del pueblo. Si el pueblo no tiene cómo mantener su familia, así mismo el Estado se quiebra y eso es la ruina para el presidente. 2 mares tiene Colombia, cuando debería ser el PIB de Colombia, el PIB del peso interno bruto. Debería ser grande porque tiene 2 mares, pero mire la corrupción que hay en la administración de Buenaventura, de los puertos de Cartagena y Barranquilla, de los puertos marítimos en Colombia. Mire la corrupción que hay. Buenaventura, tanto dinero que cogen millones de dólares, y mire cómo tiene su gente todavía, porque los presidentes han virado sus ojos para otro lado, pero para donde está el pobre, para ese sí no mira. Pero cuando es la hora de elecciones, allá va a caretuco, a que le den el voto. Allá va bien caripelado. Miserables corruptos. Deberías de darle vergüenza, presidente Duque y sus bandidos, ganando tanto. ¿Hasta cuándo va a dejar tanto político? La situación no está para mantener tanto vago, tanto bandido, tanto pipón, tanto lombriciento allá, ganándose exagerados salarios por hacer nada, por hablar. Se la pasan es hablando, coqueteando, riéndose de la necesidad y de la miseria del pobre y tragando. Eso es lo que hace la política de Colombia. Y es que puedan solucionar los problemas del pueblo, eso sí no lo hacen, porque no les importa, con tal de que yo esté bien, con tal de que cuando yo salga, robo para que cuando yo salga pueda sobrevivir y poder seguir explotando con la misma ley que yo saqué al pueblo colombiano, al pobre. Se están quedando pobres, es porque ustedes han hecho al pueblo pobre. ¿Y qué están haciendo? Endeudándose, poniendo impuestos. Saquen la riqueza que hay en los países del subsuelo, inviértanla en los pobres, a ver si va a haber pobreza. Pero como todos se lo roban en sus bolsillos, en sus cuentas,
cuentas a escondidas. Dice el Pasukim 35, un presidente, un melej, un rey, muestra favor al sirviente con buen sentido. En Colombia hay gente honesta que quiere trabajar, que quiere servir. Hay médicos, hay abogados, hay zapateros, hay carniceros, hay obreros de construcción, hay personas vendedoras ambulantes, honestas, honradas, de buen sentido, de buen coraje y buen ánimo para trabajar. Pero el presidente no muestra favor para estas personas. Los desprecia. Y me van a decir que no hay, es que se llama esa palabra, cuando acepción de personas, hace diferencia, no, hay una palabra, bueno, discriminación. Y me van a decir que no hay discriminación. Me van a decir que ustedes no son los principales discriminadores del pueblo. A otro hueso, a otro perro con ese hueso. Sí hay discriminación, señores. Ustedes son los principales personas que fomentan la discriminación, que fomentan la desigualdad, que fomentan el desprecio y el odio por su pueblo. Si hay alguien que odia a su pueblo, son ustedes. Si hay alguien que se burla del pueblo, son ustedes. Corruptos, políticos corruptos, presidente inútil, Iván Duque corrupto. A mí no me va usted a tramar, señor, porque sale hablando tontera. Esa sabiduría se le aplica a los tontos, a mí no. Yo a usted no le creo sus palabras de que está invirtiendo en el pueblo pobre de Colombia. Olvídese. Ni ningún presidente está invirtiendo hoy día en su nación, en su pueblo. Él está pensando a ver para cuando salga cómo sobrevive. Él está repartiendo la torta. Esta es la tortilla, cogen el cuchillo para acá y para acá, en pedazos. Los partidos políticos son unas sanguijuelas. Se reparten los poderes del Estado. Y el presidente debería prestar atención. La Procuraduría debería prestar atención. La Fiscalía debería prestar atención. Esto es una competencia por el poder. A ver quién manda más. Si no, bueno fuera pelear por el poder, ponerlo a favor del pueblo, para que el pueblo sea quien tome el control de ese poder y el pueblo se beneficie de ese poder. Ustedes no muestran favor al pobre, al trabajador, al honesto. Muestran favor entre ustedes mismos. Y la palabra dice en el Pasukim 35, con buen sentido, pero su enojo contra el que lo avergüenza. Este senador, presidente del Senado de Colombia, es una vergüenza y no debe estar ahí. Hasta que no sea investigado totalmente, hasta que no demuestre totalmente que es inocente, no debe estar ocupando ese cargo político. Pero claro, entre las ratas políticas se acolitan su pecado, su corrupción, porque es un círculo, una cadena de corruptos que hay en la política en los países de Centroamérica y de Sudamérica. Deberían de todos estos políticos corruptos sacarlos. Pero ¿quién los saca? Si entre ellos mismos saben su pecado, entonces si a mí me acusan, yo también acuso. Y eso se va volviendo una cadena y todo se va destapando. Y a ellos no les conviene la corrupción, de que les destapen la corrupción. Capítulo 20 de Mishle. Pasukim 26, Proverbios 20-26. Dice, el melej, el rey, el presidente sabio, esparce a los perversos de entre los justos y los pisotea bajo las ruedas de la carreta. Un presidente con honor, un presidente con dignidad y respeto a su pueblo, saca todas estas ratas corruptas que lo rodean y los mete presos, los hace meter presos, porque no solo lo están deshonrando a él, sino a su pueblo colombiano. Pero no se ven políticos presos,
Por ahí el ministro de Agricultura cuando estuve con Uribe, ese fue el único tonto que cayó, tal vez hasta inocente, pagando por los verdaderos culpables. Amén, así es. Pagando este señor Andrés Felipe Arias, pagando tal vez por los verdaderos culpables. El único bobito que cayó, el único tontito que cayó, repito, hasta siendo tal vez inocente. De resto, todo se quedó ahí. Todos le cayeron, lo señalaron. Ninguno de ustedes políticos es varón, es hombre, para decir sí, aquí estoy yo lo hice y estoy aquí dando la cara porque estoy dispuesto a pagar. Saben que hicieron el delito y lo primero que dicen, yo no fui, yo no hice eso. Esta rata de Álvaro Uribe Vélez, tanta gente que mandó matar, tanta gente que mandó desplazar, con tanta tierra que se quedó para él y sus hijos. Varón. Mi papá me enseñó a ser varón desde pequeño. Mi mamá me decía que fuera varón desde pequeño. Sí, yo cometí esos delitos. Aquí estoy para dar la cara. Júzgueme porque yo sí fui. No hay ningún varón hoy día. No tienen los pantalones puestos. Solo tienen ahí el sexo de hombre, pero no son varones para afrontar sus actos, para responder por ellos. Tienen más valentía hoy día una mujer que estos payasos que nacieron con el sexo de hombre. Hacen las cosas y no responden. Yo cuando hago las cosas o cuando hacía mis cosas joven, yo decía, ¿sabe qué? Yo fui. ¿Cómo vamos a arreglar? Yo fui. Yo le tiré piedra a su techo cuando era niño. Cuando me descubrían, sí, yo fui. Yo soy. Ya, yo fui, yo tiré piedra, sí señor. ¿Por qué tiro? No, yo tiré, pero no pensé que fuera a caer en su techo. Porque me crié en una comuna y me gustaba ser travieso. Y me hacía atrás de mi casa a tirar piedra a los vecinos. Y me gustaba cuando ¡pum! Sonaba en los techos la piedra, ¡pum! Y cuando venía el vecino buscando y me topaba, yo hacía así, yo fui vecino. Yo fui. Me rompió la vecina, bueno, yo le pago trabajando, pero yo fui. Me enseñaron a ser hombre, a responder por mis actos, a dar la cara, a enfrentar la situación, poner el pecho a la brisa. Eso es ser hombre. Pero estos bandidos los acusan porque los culpables y ni porque se ven cogidos dicen yo fui. Y ahí siguen por años en el Senado, quitándole el lugar a otro, porque están reteniendo el poder que no les corresponde, ni les pertenece. Siguen deshonrando al pueblo colombiano. ¡Qué barbaridad, qué tristeza! Y este pueblo, Padre Celestial, que usted lo arruine, que arruine al Estado colombiano, que lo arruine, a ver, que arruine la riqueza de los ricos, y que tenga misericordia, Padre, de los pobres, y que arruine a estos, que les mande cobija a estas ratas, Padre mío, que las acabe, Padre. Lo que no sirve estorba. ¿Para qué esa gente que hace tanto mal? Que el COVID vaya y los mate a todos, por malos y perversos. Que nuestro Padre no tenga piedad con estos ricos de los países de Centroamérica y Sudamérica. Que mueran los ricos que no ayudan al pobre. Que mueran los políticos corruptos. Nuestro Padre está indignado con esta gente que le da la espalda a él y que pisotea a los pobres. Él dijo que siempre nuestro don Yahshua Mashiach le dijo a sus shaliachim: ustedes siempre tendrán a los pobres para que les hagan bien, pero estos políticos no le hacen bien a los pobres, se hacen bien para ellos mismos, devorando al pueblo, quitándole la honra, la dignidad, el trabajo, el medio de vida, el sustento. Todos estos políticos son lo mismo, desde el presidente hasta la cabeza, y no quieren que el pueblo robe. Pues si ellos ven que ustedes roban, ustedes son el ejemplo del ladronismo. Ustedes políticos son las ratas más ratas. Pasukim 28 dice: la misericordia, la rajim y la verdad preservan al Melech. Un presidente bueno, ¿quién no lo va a querer para que siga en el poder?
porque es un poder que él entiende que es para ayudar, no para conservar para uso personal. La misericordia y la verdad tienen que estar en el corazón y en la mente del presidente y los políticos que gobiernan ese país. El medio dice, la Rahim y la verdad preservan al Melech. El pueblo hasta lo protege de acusaciones falsas. El pueblo lo protege en caso de atentado. Pero estos presidentes el pueblo los desprecia por la tiranía de ellos y de sus políticos que se ensañan en los pueblos, en las naciones de sus países. Con justicia él sostiene su trono. Por eso ponen que la justicia es ciega, una estatua, una mujer. El que está para hacer justicia ante la no la mujer. Y la justicia tiene que ser primero celestial. Quiero decir que si cuando un Melech está para hacer justicia, quita todas estas leyes terrenales injustas y pone los mitzvot de mi Padre Celestial Yahweh. La nación que se rige por los mitzvot de mi Abba Yahweh es una nación sabia. Va a prosperar, va a tener riquezas, va a tener poder en la tierra, porque agrada a nuestro Padre. Va a hacer que su enemigo mal. Capítulo 29, Pasukim 4. Capítulo 29, Pasukim 4 dice: un Melech da estabilidad a una nación por justicia. ¿Por qué las naciones, el pueblo anda loco? Porque sabe que no hay justicia. ¿En quién se apoya? La policía lo oprime, lo roba en las calles, lo estropea en las calles, el ejército lo oprime, lo desplaza de sus fincas, de su terreno. El gobierno y sus políticos lo terminan de estropear y destruir. Termina el pobre resignado. El que era acomodado termina siendo pobre y el pobre termina siendo miserable. Y el miserable termina loco. Por las carreteras, por las calles. Pierde el valor de la vida, pierde la noción del tiempo. Porque el gobierno se lo quitó todo. Porque el presidente se lo arrancó todo. Lo único que retenía y lo poco que le quedaba de orgullo, su dignidad, se la quitó al presidente, se la quitó al político corrupto. Y usted ve al pobre que anda por ahí, menospreciado, zarrapastrocito, sucio, remendadito su ropa, maloriente. ¿De dónde viene? Vengo de tal parte. Yo tuve finca, yo tuve ganado, la guerrilla me lo quitó y el presidente no me lo devolvió. Está bien que la guerrilla quite, pero que el presidente diga, esto no es de ustedes. ¿Para qué tanto ejército colombiano, inepto, corrupto, inútil? Si no es capaz de proteger a su gente. No son capaces contra 20.000 bandidos. ¿De qué sirve ese ejército de pacotilla, de papel? De nada. Porque el pueblo está desamparado por todas las entidades gubernamentales. Siguen habiendo masacres, siguen habiendo desplazados en Colombia, siguen masacrando a líderes sociales, siguen violando niños en los montes y niñas, siguen robando, siguen extorsionando, vacunando, y el presidente tranquilo, allá en la Plaza Nariño, tranquilo, con sus burros porque no piensan para el pueblo, piensan solo para ellos, con sus chupasangres, sanguijuelas, con su círculo de ratas que se dan ínfulas de honorable. A mí usted no me va a hacer creer que usted es honorable, senador. Eso no se exige, el honor se demuestra. El respeto no se pide, el respeto se da, señores. Si quieren que lo respeten, den respeto. Si no quieren que sean tratados como ladrones, entonces no le roben al pueblo. Esa justicia, a mí por eso repito, si me preguntaran, ¿usted cree en la justicia colombiana, ecuatoriana, brasileña, suramericana,
centroamericana, mexicana. No, yo le diría, es que acaso hay justicia. Hay leyes de injusticia, pero justicia jamás. Siempre el pobre sale llevando del arrume. Pero un transgresor lo destruye. Un Melech da estabilidad a una nación por justicia. Pero un transgresor de la justicia destruye ese país. Porque no hay justicia. Por eso tienen los presidentes de nuestros países, desde México para acá, para el sur, destruido. Esto no fue por el COVID. Y están haciendo su banquete. Están partiéndose la torta en pedazos. Con este cuarto para usted, este cuarto para usted, este cuarto para usted y este cuarto para mí. Y listo. Usemos los medios. Manipulemos al pueblo. Esta imagen de aquí de Bogotá, transmitámosla para el Guaviare. Repasémosla por toda Colombia o por todo Ecuador para que vean que el gobierno está ayudando. O por todo el Brasil para que Bolsonaro está ayudando. Para que López Obrador está ayudando. Sepan que está ayudando y mentiras. Eso son imágenes grabadas. Y las repiten. La realidad es que el pueblo se está muriendo de hambre. Porque no tienen corazón y amor por su pueblo los mandatarios. No tienen honestidad ni dignidad. Son un poco de ladrones. No aprendieron valores de sus padres. Porque sus padres, qué sé yo, de repente harían lo mismo. (23:4) Pero el Pasuquín 12 dice: si un gobernante escucha mentiras, todos sus oficiales son transgresores. Eso es lo que hace el presidente Duque, el presidente Jair Bolsonaro, el presidente Obrador, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el de Cuba y todos los presidentes de todas las naciones. Desgraciadamente lo que hacen es esto. Si un gobernante escucha mentiras, todos sus oficiales son transgresores. Ellos se creen la mentira de que están ayudando al pueblo. Repito, comida. El pueblo no necesita plata para arriendo, no necesita dinero para servicio de agua, luz, teléfono, internet y gas. No necesita el pueblo eso. Transporte. Y aquí en Colombia que todo es por las nubes, porque cada cual pone su precio. Hasta las gaseosas quieren ponerle ya precio, impuesto, para guardar la salud de los colombianos. Mentira, no mientan. Eso es para sacar más plata. A ustedes no les importa la salud de los colombianos. Si les importara la salud, mantendrían la CPS así de en línea. Pero la CPS hace lo que les da la gana aquí en Colombia, con la salud. Allá en Colombia eso está hecho un caos. Allá en Colombia eso es una incubadora de ratas. La política no preocupa al pueblo. Solamente se fijan a ver qué contratos van a coger y cómo voy yo ahí. ¿Cuánto me toca a mí entre políticos? Vamos a pavimentar con una constructora. A ver, ¿cuánto para mí que soy el gobernador de la provincia o el alcalde? O que soy el diputado, o el representante a la Cámara, o el congresista, o el senador. ¿Cuánto para mí? No, muy poquito, no hago contrato con usted. Y finalmente, no se hace nada. Pero la plata se pierde, se desaparece. El pueblo queda esperando una obra, y si la hacen es una obra inconclusa. Allá en Colombia no hay control, señores. La negligencia, la corrupción, eso es lo que pasa allá en Colombia. Con el presidente Iván Duque inútil, Juan Manuel Santos fue peor, ese no sirvió para nada. Ese peor, ese sonso. Entonces, ¿qué pasa? Dice, si un gobernante escucha mentiras, todos sus oficiales son transgresores, generales corruptos, políticos corruptos, Estado, instituciones del Estado corruptas y Estado corrupto. Porque todos viven bajo su misma mentira. Estamos trabajando por el pobre. Mentiras. Están trabajando para ellos.
pero no para el pobre ni por el pobre. ¿Dónde está el salario del pobre? En los pies. Por eso el pobre anda mirando hacia abajo. Perdió la dignidad de mirar hacia arriba. Ya el pobre no tiene a quién clamar. Porque ese hombre que él depositó su voto y su confianza le dio la espalda cuando subió al poder. Se burló, se aprovechó de él. El Pasuquín 14 dice: si un melech, si un presidente firmemente imparte justicia al pobre, su trono estará seguro para siempre. ¿Qué presidente ha impartido justicia al pobre? ¿Qué presidente lo ha hecho? Buscando bienestar para su pueblo, empezando desde el salario. Salario, que no debería llamarse salario, sino sueldo digno, no salario. Que debería tener garantías un trabajador de que el empresario le va a pagar lo que está estipulado. Si ustedes no permiten que el pobre, el trabajador gane un salario digno, ¿cómo va a salir el país adelante? Si el pobre no invierte, no tiene cómo invertir en su país. Porque quiere comprarse una pinche camisa y no tiene. Quiere comprarse un alimento y no tiene. Quiere pagar un arriendo y no puede porque no tiene. Quiere suplir alguna necesidad y no tiene. Quiere comprarse una casa y no tiene. Un carro y no tiene. Pero ustedes andan en carros blindados porque saben que tienen enemigos. El mismo pueblo los puede bajar. ¿Usted cree que este senador, Arturo Chad, usted puede creer que el presidente del Senado, una persona que todavía no se sabe nada de él, que está en investigación y que eso quedó archivado? ¿Dónde están la justicia? Que eso no es justicia, eso es injusticia. Jueces injustos, preferencia al rico y castigo al pobre. Casa por cárcel al que se roba miles de millones de pesos o de dólares. Y cárcel para el que se roba una gallina, un chancho, una vaca, una cartera. Para ese cárcel, que es peligroso. Pero el que se robó miles de millones de pesos, honradamente en su puesto, porque dicen honradamente, ese no es peligroso, no le hace mal a nadie. Señores, con esa plata que se robó, ¿a cuántos colombianos mató de hambre? ¿A cuántos colombianos le quitó el empleo con esa plata que en el Senado o en la política o en la presidencia? ¿A cuántos dejó? ¿A cuántos le quitó la honra? ¿A cuántos decepcionó? Allá en Colombia está mal. Eso es tremendo, es un caos. Ni para qué ir por allá. Si eso es un poco de peajes. El gobierno inútil con el IDU no es capaz de decir, el mismo Estado financia esta obra porque los colombianos han dado. Vamos a financiar esta obra, esta carretera, este puente. No hay necesidad de peaje. Colombia tiene 2 mares, tiene oro, tiene plata, tiene esmeraldas, tiene recursos. Pero los principales desangradores del pueblo colombiano son las ratas de la política que hay actualmente y las que han habido años atrás. Politiqueros, corruptos, miserables. Finalmente, para terminar, libro de Hillel, Lucas en sus Biblias. Libro de Hillel, Lucas en sus Biblias. Dice lo siguiente. Capítulo 3, Pasuquín 14. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con su salario. Los soldados, los llamados a defender, a tener el honor, la dignidad de pelear por su pueblo, hoy día está oprimiendo el ejército colombiano al pueblo. Lo está oprimiendo, no lo está defendiendo. Por eso es un ejército inútil, incapaz.
Así como es el Estado, así como es el Estado colombiano, así es el ejército colombiano. Incapaz, inútil, en vez de ayudar a su gente en las fincas, por allá en el monte lo que hacen es deshonrarles, quitarles. En la guerrilla salen corriendo. Ejército de papel, ¿cómo van a defender en una guerra contra Venezuela? Contra otro país. Son miedosos, pero eso sí, valientes con el que no está armado. Y miedosos con el que les puede hacer frente. Por eso no han acabado con la guerrilla, porque son inútiles. Son inútiles. 50 años peleando contra la guerrilla y no han podido acabarla. Por favor, el pueblo colombiano allá en Colombia está desprotegido. Cualquier país los puede invadir. ¿Con qué van a responder? Con un ejército de hombres miedosos que no son capaces de proteger a su propia gente. ¿Qué dijo el soldado? ¿Qué haremos? Les dijo nuestro Adón. No hagáis extorsión a nadie, ni calumnies. Tienen que honrar conforme a un soldado, que es para proteger. Tremendo lo de ustedes. ¡Qué tremendo! Ejército de mentiras. Tanto uniforme, tanta arma, ¿para qué? Para irse en contra de su propio pueblo. Y no son capaces ustedes de coger a los que en realidad son grupos al margen de la ley. Por ahí, por pura lámpara, cojan 1, 2 o 3. Pura lámpara. Por pura lámpara. Para decir que sí están trabajando. ¿Y por qué con tanto aparato que tienen, por qué no ubican a los grupos y los destruyen? Porque es corrupción y confabulación con el Estado. Por eso es. La guerrilla no se acaba. Porque de ahí come el Estado. Es tremendo. ¿Qué pasa en México? Que estas personas del narcotráfico están involucradas con el Estado. ¿Qué pasa en Colombia? Lo mismo. ¿Qué pasa en muchos países? Lo mismo. El malo es el que manda al bueno. Y estos del Estado, que deberían de ser buenos, terminan volviéndose malos. Entonces, ¿por quién están dirigidos los países? Por un poco de malos. El malo haciendo leyes. ¿Con qué honra? ¿Con qué dignidad? Con el permiso que le otorga el mismo Estado corrupto. ¿Cuántos años luchando contra la guerrilla y por qué no se acaba la guerrilla? Beneficio, señores, negocio, simplemente negocio. Ni se acabará. 450.000, 500.000 efectivos del ejército de Colombia, por gusto. Zánganos ganando plata por gusto. Generales, con los bandidos. Y combatir al bandido, se unen con el bandido para combatir al pueblo que está desarmado. Entonces, ejército de Colombia pacotilla que no sirve. Contentados con su salario. Hoy los políticos no se están contentando con su salario. ¿Sabe cuál debería ser el salario de un político? El mismo del pueblo trabajador. El mismo del pueblo trabajador. Porque se supone que ellos están allá no por el dinero, sino por ayudar a su pueblo. Pero estos políticos de Centroamérica y Suramérica, especialmente los de Colombia, ganan exagerado y no se contentan con eso. Siguen robando por aquí y por allá. Todo lo que va para el pueblo lo cogen ellos, lo administran ellos y se lo reparten ellos y lo festejan ellos. Vuelvo y repito, porque está acabando la principal plaga, que es la política. Porque ellos en sus casas se protegen, se alimentan bien, tienen buenos aparatos de oxígeno, no les falta nada, están tranquilos, no tienen preocupación, su sistema nervioso está bien, están tranquilos y fuera de eso le siguen pagando por hablar, por charlar entre ellos, por pensar en leyes que no llevan al bienestar del pueblo. Deberían de rebajarse los salarios, no se lo merecen, no, ni 5, ellos no se merecen todo eso, ni el presidente de Colombia, ni los políticos de allá de Colombia merecen eso.
ese salario, no debería de avergonzarse. Primera Timoteo 5:18 dice: por cuanto está escrito en la Torá y dice: no embozarás al buey que trilla, en este caso el pueblo. Ustedes le ponen un bozal, asfixiando al pueblo, para tener las riendas también del pueblo, para dirigirlo a la derecha o a la izquierda, donde ustedes quieran que vaya el pueblo, y en el estado que ustedes quieran poner al pueblo, así ponen a ese pueblo. Le ponen un bozal, eso le quita la fuerza al pueblo, eso lo pone bajo su dominio de ustedes al pueblo. Ustedes tienen dominado al pueblo para pobreza, miseria, locura y enfermedad. Por eso el pueblo dice: ya no quiero escuchar de COVID, porque si se enferma no lo atienden. Pero ustedes, si se enferma, prioridad. Es que es el honorable senador. Ah, entonces quiten a ese pobre. ¿Y esta cama de quién es? Ese es el ventilador y ese es el oxígeno, y es un señor que es un trabajador. Saquen ese trabajador de ahí, pongan el político ahí. Se nos está muriendo. ¿Y el otro qué? Y me van a decir que no hacen ustedes acepción de personas, que no hay indiferencia. Por favor, que no hay discriminación. Tremenda la situación. No embozarás al buey que trilla. Restáblele la dignidad allá a los colombianos. Y el trabajador es digno de su recompensa. Ustedes no son dignos de ese salario político, ni presidente Iván Duque. No son dignos. Ustedes son personas que deshonran al país. El presidente de Colombia debería subirse por amor a su pueblo para liderar y dirigir y dar ejemplo a su pueblo, ejemplo de superación, ejemplo de honestidad, y que todas las instituciones y las personas que trabajan bajo su gobierno, su vigilancia, sean honestas, transparentes, cultas, de un vocabulario respetuoso. No, repito, no como esa senadora Angélica. Esa señora deberían de bajarla de ahí. ¿Cómo es que hablar así? No, micrófono abierto, se me olvidó. Entonces no está capacitada para ese pueblo, para ese puesto. Ni el presidente está capacitado para controlar a su gente. No está capacitado para ser presidente, porque yo como administrador tengo que vigilar todo. Por eso soy administrador, porque estoy capacitado para dirigir. Y también, si es posible, para castigar, amonestar, reprender a estas personas y quitar del puesto a estas personas. Tienen que ser ejemplo del pueblo. Avergüenza ese vocabulario al pueblo. No piense que todos somos como ella o como ustedes, que se reúnen a hablar vascosidades y tonteras, vulgaridades, porque así fueron criados. Y a mí no me digan que eso es normal. Eso es normal para un poco de corruptos como ustedes, mal hablados como ustedes. Y el trabajador es digno de su salario. Vuelvo y repito, ustedes no son dignos, pero el pueblo de allá de Colombia sí es digno de un salario digno, no mínimo. Quiten eso de la Constitución, que mínimo. Si ustedes le dan un salario bueno al pueblo a 2 millones de pesos en adelante, va a ver que el pueblo va a invertir en su misma patria, en su misma nación. Amén, gloria. Pero si ustedes le ponen ese bozal al pueblo de esa miseria de salario, el país se quebrará, señores. Y quebrarán a los países del pobre y a los países de Centroamérica y Suramérica. Por eso tienen que salir fuera a trabajar, porque no les alcanza. Tienen que salir afuera y no les alcanza, y afuera no los quieren recibir a nadie. Afuera no están recibiendo a nadie porque como está la situación, no hay trabajo para nadie. Que mi Abba Yahweh tenga misericordia de ustedes. Y más vale que se arrepientan, porque si no voy a clamar a mi Padre Celestial Yahweh con mi esposa para que el COVID nuevamente les llegue a ustedes y los desaparezca. Y van a ver si somos profetas o no. Si no arreglan esto rápidamente, voy a esperar. Fronteras, por favor, que el COVID no está aquí o allá, el COVID está en todo lado. En todo lado. El COVID no está solamente en Colombia, en Ecuador, en Brasil, o en México, o en Europa. El COVID está en toda parte, señores. ¿Para qué cierran las fronteras?
Es triste lo que pasa. Pero cuando el hombre no ama la Torá de nuestro Abba Yahweh, cuando el hombre no ama la Torá de nuestro Abba Yahweh, ¿qué se puede esperar de esa nación? Nada.